Gloria a Dios. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. El Señor es bueno, mis hermanos. El Señor es bueno y el Señor ha ministrado a su pueblo. Sí, pero el Señor también va a ministrar conforme a su palabra. El Señor nos está hablando todos los días, sea en alabanza, sea en sueños, sea que use instrumentos para poder hablar una palabra de bendición a nuestras vidas. Porque el Señor sigue hablando. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios todavía tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de su pueblo. Y es por eso que el Señor trae palabra, y trae palabra de bendición a su pueblo. Porque toda palabra que se imparte de este lugar es una palabra de Dios, no del ser humano. Y en esta mañana yo me he puesto en las manos del Señor y humildemente me someto al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable a su pueblo. Y yo tengo la certeza que el Señor va a hablar a su pueblo. Amén. Qué hermosa alabanza, mis hermanos. Sí, a los pies de Cristo no hay lugar más alto. Y es así que esta mañana hemos titulado el mensaje, sí, a los pies de Cristo. Mi propósito en esta mañana es de compartir la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a estar metiéndonos en unos acontecimientos en el libro de San Marcos capítulo 5. Pero quiero que en esta mañana se pongan ustedes en el lugar de los discípulos, porque en aquel tiempo había todavía duda en los discípulos, aquellas personas que caminaban con el Señor Jesús. Y pienso que hoy en día también hay duda todavía en el pueblo de Dios. Yo lo sé y lo confieso, que yo quiero conocer más a mi Señor. Hay mucho más que conocer de Él, sí, porque nuestro Señor es un Dios eterno. Nosotros estamos limitados con tiempo. Pero yo sé que el Espíritu Santo todos los días nos da una revelación de quién es nuestro Dios. Y en esta mañana nos va a seguir revelando el Espíritu de Dios quién es nuestro Señor Jesús. Aquí vemos el acontecimiento en el capítulo 5. Pero antes de entrar ahí, mis hermanos, nuevamente les quiero decir que la meta de esta meditación en esta mañana es de que vamos a meternos en estas historias en el capítulo 5, pero no me voy a ir a todos los detalles. Son historias que el pueblo de Dios ha escuchado muchísimas veces por predicaciones, por mensajes en la radio X. Pero ustedes van a ver estas historias de una perspectiva diferente. Por eso les digo yo que en esta mañana vamos a ver estas historias de la perspectiva de los discípulos. Porque en el capítulo 4, antes de entrar al capítulo 5, estos personajes, los discípulos que el Señor había llamado, escogido, todavía tenían duda de quién era su Señor. En el capítulo 4, si ustedes se van en su casa, en su tiempo, sabemos, ¿verdad?, de que habían pasado el mar de Galilea y habían enfrentado una tormenta. Pero cuando viene la tormenta a la vida de ellos, en esa situación, gloria a Dios que el Señor iba en esa barca, ¿sí? Y gloria al Señor, que el Señor intercede por ellos en el medio del temor. Y Él se levanta y habla a esa tormenta y le dice paz al agua, al mar y a los vientos. Y los discípulos se preguntan, pues ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Todavía no sabían quién iba con ellos en la barca. Al cruzar el mar de Galilea, ellos entran a una área. Y es aquí en donde entramos a la primera parte de esta meditación, ¿sí? En Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vamos a la palabra. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Voy a hacer una pausa aquí para explicar algo, mis hermanos. No sé cuál versión de la Biblia tenga usted, pero hay unas versiones que dice Gerasa, hay otras versiones que dice Gadara. Aquí está hablando de la región de los Gadarenos. Aquí está un mapa. Había puesto yo un mapa en la primera diapositiva, y ahí vamos a ver que en ese mapa, no lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero si usted va geográficamente, va a ver que el lugar en donde estaban ellos era
aquí lo tenemos el mapa, mire. Ahí le puse yo una flechita en Gergesa. Es ahí en donde es la región, porque es la región donde suceden varios acontecimientos, que es la región más apropiada para lo que sucede. Aquí dice la región de los Gadarenos. Los Gadarenos, la región de Gadara estaba como a 5 millas del mar de Galilea. Y en otra versión dice Gerasa, esa región estaba como 37 millas del mar. Aquí vemos claramente que es la área de Gergesa. Ahí es donde está la flechita, esa es la área donde pasa todo este suceso. Y entonces sigue los textos diciendo en el versículo número 2: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Estamos hablando de aquí de un personaje que tenía espíritus inmundos, el endemoniado se le conoce, ¿sí? Y aquí dice claramente, mis hermanos, que él vino al encuentro del Señor Jesús. Eso me sorprendió a mí muchísimo, ¿sí? Que esta persona endemoniada reconoce quién había llegado a la región, y él viene al encuentro del Señor Jesús. Pero fíjense en dónde andaba. Andaba en los sepulcros. En los sepulcros. Miren, mis hermanos, Efesios capítulo 2 versículo 1 dice claramente que nosotros estamos muertos en delitos y pecados cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas. Cuando no tenemos al Señor y no hemos tenido un encuentro con el Señor, usted está muerto en delitos y pecados. Solamente Él le puede dar vida, ¿sí? Gracias, hermano. Y entonces, por esa misma razón, mis hermanos, es necesario entender que tenemos que tener un encuentro con nuestro Señor Jesús, porque vivimos y moramos en sepulcros. Esta persona sale de los sepulcros y dice que tenía espíritus impuros, inmundos, que habitaban en los sepulcros, y que nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Ni aún con cadenas. Si usted ve ciertas personas, y yo inclusive en mi experiencia hablo, era una persona desatada, que aunque estuve en la cárcel muchísimos años, eso no me quitó a mí la intención y el deseo de seguir pecando y haciendo el mal. Porque las cadenas físicas a veces no nos pueden retener, porque hay otras cadenas más poderosas que retienen a estas personas que están muertas en delitos y pecados, y esas son las cadenas espirituales. Desafortunadamente hay muchísimas personas caminando hoy en día que ni siquiera se dan cuenta que están encadenados espiritualmente hablando, y que hay espíritus inmundos en ellos, o hay espíritus que los están oprimiendo. Y uno puede preguntar por cómo es que hizo este acto, cómo es que se comporta así, por qué hace estas cosas, por qué no entiende. Pero mientras que no tenemos el discernimiento, que esta persona no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesús, esta persona todavía sigue muerta en delitos y pecados y está en sepulcros. Pero si nosotros no sabemos, así como los discípulos no entendían, ¿sí? Sigue el versículo 4, dice: muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. No sé si usted conoce personas así, que nadie le puede dominar. Ni los padres, ni el cónyuge, ni los hijos, nadie que puede dominar a esta persona. Sí, fíjense, y dice: y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, haciéndose daño a sí mismo. Qué sufrimiento ver a una persona así, mis hermanos. A lo mejor no a este grado, en los cementerios, en los sepulcros, pero cuántas personas no siguen hoy en día haciéndose daño a sí mismos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona quiera vivir de esa manera? Voy nuevamente a lo que está sucediendo. Son personas que están muertas en delito y pecado, viviendo en mortandad, en sepulcros, atados por cadenas espirituales.
hay que entender esto. Hay que entender qué está pasando con esta persona. Pero cuando nadie lo podía dominar, pero había llegado a la región, ¿quién podía dominarlo? ¿Quién tenía autoridad y dominio sobre esta hueste de maldad, sobre esta legión? Vamos a ver aquí en el versículo 6, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. Una persona endemoniada corriendo al Señor Jesús. Todavía eso quiere decir que había algo dentro de él que estaba sensato, que no estaba completamente loco. Pero él corre, lo ve desde lejos y corre. Y no nomás corre, pero se arrodilla ante él. Qué maravilloso, mis hermanos. Qué maravilloso es ver que todavía estas personas, que si usted conoce a alguien que está viviendo así, todavía hay esperanza para esta persona. Hay que presentarle a aquel que puede romper las cadenas espirituales. Hay esperanza. Hay esperanza. Aquel que podía dominarlo había llegado. Decía aquí anteriormente, nadie lo podía dominar. Oh, pero gloria a Dios que llegó el poderoso, que llegó el único que tenía autoridad. Gloria al Señor. Y esta persona inmunda, endemoniada, reconoció. Y eso es lo que a veces, mis hermanos, estas personas están necesitadas de presentarle a Jesús de una manera en donde ellos puedan reconocer al Cristo que tiene autoridad sobre sus cadenas espirituales. Dice que esta persona no solamente lo reconoció, corrió, pero se arrodilló delante de él. Gloria al Señor. La siguiente diapositiva, mi hermano. Y vamos a ver aquí donde empieza a entablar una conversación con estos demonios que estaban en esta persona, ¿sí? Dice el versículo 9: entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Vamos a ver aquí la definición de legión. Muchas veces en mensajes, ¿verdad?, se han enfocado en el número de lo que es una legión. En esta mañana no nos vamos a enfocar el número de la legión, porque aquí claramente nos está dando la definición de qué es una legión. Aquí nos dice porque somos muchos. Usted solamente piense en eso, que eran muchos espíritus inmundos morando en esta persona. Fíjense, legión, la definición viene del origen latín legionis. La primera definición dice cierto cuerpo de tropas. La segunda definición dice número indeterminado y copioso de personas, de espíritus y aún de ciertos animales. Y la tercera definición dice aquí cuerpo de tropa romana, compuesto de infantería y caballería, que varió mucho según los tiempos. Entonces no había un número definido, constantemente estaba cambiando el número de lo que era una legión. Por eso en esta mañana nos vamos a enfocar de que eran muchos espíritus en esta persona. Legión. La siguiente diapositiva, mi hermano. Sigue adelante la conversación entre Jesús y esta legión. Marcos capítulo 5 versículo del 10 al 13. Él dice el versículo 10: y le rogaba mucho. Fíjense, esto es la legión hablando con el Señor Jesús. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Sabemos, mis hermanos, que hay una jerarquía de demonios, siendo Satán el príncipe de ellos. Hay potestades, príncipes, huestes de maldad, y en las regiones celestiales es ahí donde están estos demonios reinando. Sí, por eso ellos rogaban y decían, ellos rogaban que no los echara fuera de aquella región. El versículo 11 dice: estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, número no importante, solamente sabemos que eran muchos. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar
se ahogaron. Voy a hacer varios puntos aquí, mi hermano. Vamos a ver este contexto de una manera histórica, de una manera para poder entender qué es lo que estaba pasando aquí. ¿Por qué es que este grupo de espíritus inmundos se llamaba Legión? ¿Cómo es que ellos llamaron este nombre Legión? ¿De dónde sacaron esto? En ese tiempo, en el tiempo de más o menos como en 41 antes de Cristo al 260 después de Cristo, estaba ahí una tropa, un batallón, una legión de soldados romanos que oprimía a esa área de Judá y todas las áreas que estaban ahí cercas. ¿Y cuál creen ustedes, mis hermanos, que era el emblema que ellos cargaban? Esta legión, la legión Ex Fretensis de Fretum Siculum. ¿Cuál creen que era el emblema? Ahí está, un marrano, un cerdo. Era un cerdo. Y es por eso que el Señor Jesucristo, aquí de la perspectiva de los discípulos, les está dejando saber: tengo autoridad y poder para poder liberar a alguien que es un gentil, no un judío. Hay que recordar que esta persona, que esto, lo que sucedió, había sido en una área de los gentiles, no la área de los judíos. Sí, pero aquí en esta área estaban estos soldados. Y aquí el Señor Jesucristo muestra, y es muy simbólico, los cerdos, porque le está dejando saber a los discípulos: yo tengo autoridad para liberarlos de la opresión romana sobre ustedes. Estos cerdos, estos demonios, tengo yo la autoridad para deshacerlos y sacarlos de esta región. Porque el pueblo judío, ellos esperaban el Mesías, ellos esperaban que viniera aquel rey soberano que los pudiera librar de toda esa opresión. Esperaban el Mesías sin saber que el Mesías ya estaba ahí. Qué curioso, mis hermanos, ¿sí? Todo hay una razón en la palabra de Dios. Todo tiene su sentido. Hay una razón por qué todo esto sucede. Y aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo le dio permiso. Los demonios no pueden hacer nada si el Señor no lo permite. No tenga miedo, no tenga miedo. Yo le decía a mi hermano Raúl, le decía, con toda esta situación migratoria que está sucediendo, hablando con otro muchacho, le decíamos al muchacho: en la palabra de Dios 365 veces viene la palabra no temas. Una vez, para que lo use, si usted tiene temor todos los días, el Señor le recuerda todos los días del año: no tema, no tema. Y entonces, si sabemos que el Señor no permite a los demonios que vengan y hagan nada en nuestras vidas, no van a hacer nada. El Señor les dio permiso que salieran de este hombre y entraran a los cerdos. ¿Sí? ¿Y en qué otra parte se acuerdan ustedes, mis hermanos, que también sucedió esto? Que el ejército, que los espíritus inmundos, que el enemigo también fue desechado por el mar. Éxodo. Vemos también que este ejército, este batallón, esta legión de soldados egipcios también pasaron lo mismo que también estos espíritus también pasaron por. Entonces es bien importante, mis hermanos, nosotros reconocer que el Señor tiene una gran autoridad sobre los demonios, pero también tiene una autoridad por cualquier opresión que usted esté pasando. Vamos a la siguiente diapositiva, mis hermanos. Pero antes de seguir, les quiero recordar rápidamente y decirles, ¿verdad?, que en Marcos capítulo 5 versículo 19, si usted sigue adelante, el Señor Jesús por primera vez le dice a alguien: ve y proclama lo que he hecho en tu vida. Le estaba diciendo al endemoniado que fuera a proclamar, que fuera el portavoz del milagro que había sucedido en él y que el Señor lo había hecho libre. ¿Por qué? Porque estaba en una área gentil. Era necesario que los gentiles también sabieran que a ellos también había venido, no solamente a los judíos, y gloria a Dios por ello, porque saben de qué, mis hermanos, usted y yo caemos en esa categoría. Yo no sé si aquí hay alguien con linaje judío, pero si no hay, usted y yo también pertenecemos al pueblo gentil, que ahora somos pueblo adoptado. Y solamente hay un pueblo, no hay pueblo judío ni hay pueblo gentil, solamente hay un pueblo de Dios. Y gloria al Señor que fue y alcanzó a esta área gentil también. Sí, a la siguiente diapositiva, mi hermano. Vamos a ir al siguiente episodio aquí en el capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 23. Es bien importante que vayamos viendo, mis hermanos, los detalles de lo sucedido.
acabamos de ver, ¿verdad?, que él acaba de liberar a un endemoniado. Pero aquí ellos regresan, estaban en una área gentil, regresa a una área de judíos. Y dice el versículo 21: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. No sé si había llegado la noticia del endemoniado a esta área, pero ya estaba una multitud esperándolo. Y cuando llega ahí, está la multitud. Y fíjense lo que pasa en el versículo 22. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Dos personajes muy diferentes: un endemoniado gentil a un maestro de la ley, a un líder religioso. Los dos vienen y se arrodillan y se postran en adoración con una necesidad delante de Jesús. Lo que me impacta a mí es que esta persona que estaba impuesta ser líder, que la gente le diera reverencia, que la gente lo honrara como líder religioso, como aquel que sabía la palabra de Dios y mantenía y vivía la ley. ¿Cómo es posible que esta persona no le importó que había una multitud y corrió en el medio de la multitud? No dice que corrió, pero yo quiero pensar que él, si no corrió, se apresuró y llegó a la presencia de Jesús. Y dice aquí que cayó a sus pies. Dos personajes muy diferentes: un gentil, un judío, un endemoniado, un maestro de la ley. Los dos postrados ante el Señor de señores, Rey de reyes, con una necesidad. Sí, no le importó. Hoy en día, qué triste, mis hermanos, hay tanto arrogancia, hay tanta prepotencia en el ser humano, que a veces no nos queremos humillar. Aunque esté el mismo Señor, se haga un llamado, o simplemente a veces en nuestro propio espacio, nuestro propio tiempo, no queremos humillarnos y arrodillarnos, si no sea físicamente, espiritualmente delante del Señor. Porque ¿qué dirán? ¿Cómo es posible? Siendo yo un líder, siendo yo un pastor, siendo yo un dueño de empresa, siendo yo esto, siendo yo un maestro, teniendo doctorados, teniendo certificados de teología, ¿cómo es posible que yo venga a adorarme delante de Dios si yo lo sé todo? A mí vienen y son reverentes a mí. Hay tanto orgullo en el mundo hoy en día. Desafortunadamente, la tecnología, las redes sociales, el sistema del mundo nos hace pensar y nos hace creer que hay otras fuentes en donde no hay poder, y ahí es donde a veces acudimos por un consejo. Ahí es a veces donde acudimos nosotros para una solución a nuestra necesidad, sin saber que la solución la tiene el Señor Jesús. Qué triste, mis hermanos, la arrogancia, la prepotencia del ser humano hoy en día. Pero el Señor está presto. Su presencia está ahí en todo momento, mis hermanos. Aquí son 4 paredes. La presencia de Dios, si el Espíritu del Señor está en usted, ahí está con usted donde quiera que usted vaya. Usted puede humillarse delante de Dios y puede ser encontrado en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad. Esta persona no le importó que fuera un líder religioso, no le importó que los demás lo vieran y dijeran: oh, este es el líder, este es el pastor, diríamos hoy en día. Este es el pastor. ¿Qué está haciendo aquí hincado? ¿Qué está haciendo aquí rogando? Y no nomás rogando, dice aquí rogando con un fervor. ¿No le da vergüenza? ¿Cómo es posible que venga a este hijo del carpintero? ¿Cómo es posible que venga a esta persona? No le importó lo que las multitudes fueran a pensar de él. Él fue y vino a los pies, cayó a los pies de Jesús. Aleluya. Y dice que le rogó con fervor en frente de la multitud, mi hermano. Hoy en día hasta nos da vergüenza orar audiblemente, que no nos oigan,
que no me miren levantar las manos, que no me miren llorar. No, mi hermano, está bendecido y tiene la gran bendición y libertad para poder hacer eso, no importa quién esté. Dice: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Vamos a la siguiente diapositiva, mis hermanos. Marcos capítulo 5, versículo 32, 34. Aquí va a entrar a la escena un personaje, sí, que ya les digo, estas historias ya las conocen, mis hermanos, pero todas estas historias las estamos viendo de la perspectiva de los discípulos. Acabamos de ver que los discípulos están viendo, sí, que un endemoniado había venido a los pies de Jesús, y ahora vieron a un líder religioso venir a los pies de Jesús. Ellos están viendo todos estos acontecimientos, porque todo esto sucede en un solo capítulo. Entonces aquí vemos a una mujer que entra en esta escena, que es la que va a enlazar estos tres personajes, toda la historia en donde el Señor le va enseñando y revelándose a sí mismo a los discípulos. Hay un propósito en todo esto. Entra esta mujer, ¿sí? Esta mujer que también, igual que el endemoniado, había sido excluida de la región porque era una mujer impura. Así como el endemoniado era impuro, ella también era una mujer impura, una judía. No podía asociarse con las personas ahí en el pueblo, porque era una mujer que sufría de un flujo de sangre por 12 años. Una mujer despreciada, una mujer que tenía una gran necesidad por un milagro. Por 12 años anduvo buscando un milagro. Por 12 años anduvo buscando un milagro. Si usted se ha cansado de buscar su milagro, yo le digo, no se canse. No se canse, porque su milagro a lo mejor lo puede recibir hoy. No sé por cuánto ha estado buscando usted un milagro, pero esta mujer no se cansó. Esta mujer siguió buscando y reconoció que había llegado el que iba a hacer el milagro. Gloria al Señor. Y dice Marcos 32: pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. Aquí la mujer ya había sido sanada del flujo de sangre. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Hay varios puntos que quiero enfatizar aquí en estos versículos. Dice: pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. Jesús ya sabía quién lo había tocado. Dice la palabra de Dios anteriormente que salió virtud, salió poder de él cuando esta mujer ya se había arrodillado por primera vez para tocar el borde de su manto. Se arrodilló por primera vez para recibir un milagro, para recibir sanidad. Pero era necesario que esta mujer entendiera que ya había sanado. Muchas las veces recibimos los milagros y ni siquiera sabemos que hemos recibido nuestro milagro, mis hermanos. Esta mujer aquí dice el 33, la mujer sabía que había sanado. Cuando ella supo que ya había sido sanada de este flujo de sangre, se acercó por segunda vez, pero con una intención diferente. Dice: se acercó y se arrodilló a sus pies por segunda vez. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad le contó al Señor? Es una confesión, porque en aquellos tiempos una mujer impura, una persona impura, no podía tocar a otra persona. Y esta mujer impura se atrevió a tocar al Señor. Tan desesperada estaba y necesitada de un milagro que esta mujer se aventó, diríamos, era una mujer aventada, ¿sí? Y se atrevió a tocar al Señor Jesús en el medio de la multitud, sabiendo que no podía tocar a nadie, ni cómo podía andar ahí porque era una mujer impura. No podía tocar ni andar asociándose con nadie. Esta mujer le confiesa: yo soy Señor, yo te toqué, he quebrado la ley. Eso es lo que le decía la ley. La ley no permitía que las personas impuras tocaran a las demás personas. Tenían que ser excluidas fuera de la región, fuera del pueblo. Pero esta mujer lo confiesa y dice: yo, Señor,
con miedo, dice que temblaba con miedo, pero ella confesó y le contó toda la verdad. Es necesario, mis hermanos, que a veces vengamos transparentemente hablando con la verdad delante del Señor. Señor, he pecado. Señor, he pecado. Confieso que he pecado. Sí, el punto número 1, fíjense, al igual que el hombre inmundo, el maestro de la ley, esta mujer también se arrodilló. ¿Se acuerdan? El demoniado se arrodilló, el maestro de la ley se arrodilló, y esta mujer también se arrodilló a los pies de Jesús. Punto número 2, cuando ella confiesa, dice, contó toda la verdad, es una confesión. Acuérdense, mis hermanos, sin confesión no hay perdón. Sin confesión no hay perdón. Dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros confiésemos nuestros pecados. El punto 3, Jesús le dice y le declara salvación. La palabra aquí, sanado, donde dice, hija, tu fe te ha sanado. La palabra sanado que encontramos aquí es la palabra sozo. La palabra sozo significa salvación. Es la misma palabra que vemos en el capítulo, en los textos bíblicos del personaje del líder religioso, donde dice, Señor, ven y sana a mi hija. La palabra sanar, la palabra sanado quiere decir sozo, que es salvación. Aquí verdaderamente dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Cuando viene la salvación de Dios a nuestras vidas, recibimos paz. Nuestra alma entra en paz. ¿Sí? Y dice, y sin ninguna enfermedad, porque no solamente el Señor sana las enfermedades físicas, más importante, el Señor sana las enfermedades del corazón, las enfermedades del alma. El Señor sana nuestras heridas del corazón. Yo me acuerdo claramente cuando yo vine a los pies de Cristo, yo odiaba a mi papá. Yo intenté quitarle la vida a mi propio padre. Lo balaceé, pero gloria al Señor que ni una bala le dio. Lo quería matar. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, mi corazón es sanado. Y yo ya había perdonado a mi padre. Todo lo que yo quería es simplemente hablarle de aquel que había salvado y rescatado mi vida y que había sanado mi corazón. Porque el Señor me salvó, pero también sanó mi corazón. Todos aquellos dolores y todas aquellas cosas complicadas que vienen a nuestras vidas, que a veces suceden en el pasado, cuando uno viene a los pies de Cristo, no podemos ir en paz. Cuando la sanidad de nuestra alma viene, cuando somos salvos, recibimos descanso en nuestra alma, podemos caminar en libertad, mis hermanos. El Señor sana, el Señor salva, el Señor restaura. Y si usted camina con una carga y no ha podido dejar esa carga que fue en el pasado, el Señor lo puede en esta mañana salvar y restaurar y sanar de esa carga. El Señor hace cosas maravillosas y las hace perfectas, mis hermanos, porque tenemos un Dios perfecto. El Señor nos sana de una manera tan maravillosa que nos podemos ir en paz. Y Él lo declaró aquí en su boca, con sus labios le dijo a esta mujer: vete en paz. Ya no te tienes que ir afligida, ya no te tienes que ir pensando que tienes que andar escondiéndote de la multitud porque eres impura. Yo te he hecho pura. Y así el Señor también nos hace puros, mis hermanos, nos limpia con su sangre preciosa. La sangre del ser humano que estaba haciendo esta mujer impura, viene la sangre del Cordero y la limpia, así como nos limpia a nosotros de todo pecado. Nos hace puros, mis hermanos. No podemos, si somos hijos e hijas de Dios, no podemos caminar sucios pensando que estamos sucios. El Señor nos purifica, mis hermanos. El Señor nos limpia. La sangre del Cordero tiene poder para limpiarnos, para restaurarnos, para sanarnos y para salvarnos. Voy a concluir, mis hermanos, con 2 puntos. Y estos 2 puntos que quiero concluir con son puntos muy importantes. Miren,
comenzamos la meditación hablando que los discípulos todavía no conocían al Señor Jesús. Preguntaban: ¿quién es este que el mar y los vientos le obedecen? A ir viendo estos tres acontecimientos en este capítulo de Marcos, ellos ven primero que Él vino y liberó a un hombre inmundo, pero este hombre inmundo se arrodilló delante del que tenía toda la autoridad. Después viene, un líder religioso, igual que el inmundo, se arrodilla a sus pies, porque sabía que él tenía también autoridad sobre la enfermedad de su hija. Y finalmente los discípulos pueden ver aquí que esta mujer judía que era impura, que tenía un problema, de un flujo de sangre y que la hacía impura, ella también vino y se arrodilló a los pies de Cristo. En los pies de Cristo, mis hermanos, encontramos misericordia, encontramos amor, encontramos gracia, encontramos perdón, encontramos sanidad, encontramos liberación. Pero lo importante aquí es de que todo eso es accesible a todo tipo de persona. A todo tipo de persona. Si tú en esta mañana estás aquí y no eres una persona que ha aceptado a Cristo, esto es accesible para ti. Si tú eres un líder, un pastor X, sea quien sea, y estás aquí y probablemente tú no tengas una necesidad, pero tienes una necesidad para un ser amado, esto es accesible para ti. Y si tú eres un cristiano y estás pasando por una necesidad muy personal en tu persona, esto es accesible para ti. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a dar la vida por usted, por mí y cada persona que está aquí y cada persona que nos está viendo en Facebook. El Señor vino a morir por todos nosotros, mis hermanos. Aquí la única cosa es que ellos tenían fe y eran humildes. Si tú quieres tener acceso a todo esto que el Señor nos ofrece, hay que tener humildad y hay que creer. Es imposible agradar a nuestro Dios sin fe. Dice que cuando se le acerca es necesario que le creamos. Si hoy usted vive en problemado, la solución está aquí. La solución está aquí, mi hermano. Si esta palabra, este ofrecimiento que se le hace a usted en esta mañana, no lo hago yo. Yo tengo necesidad igual que usted. Si usted en esta mañana siente, todo está bien en mi vida, pues gloria a Dios que todo está bien en su vida. Yo tengo necesidad. Todos los días, 24/7, yo tengo necesidad de mi Cristo. Yo tengo necesidad de la presencia de Dios. Yo tengo necesidad de su Santo Espíritu. Todos los días, no hay ningún segundo del día de las 24 horas que yo necesite de su Santo Espíritu. Pero si usted en esta mañana se siente que no necesita de eso, no se preocupe, gloria a Dios, gloria al Señor. Acuérdense, venir a los pies de Cristo es una señal de ser humilde. Es una postración de adoración. Y el segundo punto que quiero mencionar antes de concluir es de que cuando venimos a los pies de Cristo pasa algo muy sorprendente, mis hermanos, algo que trata con nuestro ego. Cuando venimos a los pies de Cristo, no nos permite nosotros a menospreciar a nadie ni ver a nadie debajo de nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo, mis hermanos, no nos permite andar en arrogancia y ver a otros que son menos que nosotros, porque venimos a postrarnos en adoración, en donde solamente es el que se merece la adoración. Solamente eso es lo que nos pasa con nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. No va a haber menosprecio del uno al otro, decir yo soy mejor que tú. Si todos venimos a los pies de Cristo, todos somos iguales delante de Dios.
Gloria al Señor por ello, mis hermanos, porque sinceramente yo no soy digno. Yo no soy digno de estar aquí. Todavía no hay todos los días me siento indigno. Me siento como una persona que no sé ni por qué el Señor me escogió, no sé, hay muchísimas cuestiones que yo tengo. Pero una de las cosas es de que yo acepté el amor de Cristo. Y eso es lo único que yo sé, y es lo único que yo creo, y es lo único que yo voy a vivir. Bajo su misericordia. Aquí está mi familia, está mi suegra, está mi madre, está mi amigo, está mi esposa. Ellos conocen mi vida. Ellos conocen mi testimonio. Ellos me vieron en los peores momentos. Pero cuando me humillé y vengo a los pies de Cristo y llegué a mi punto cúspide donde ya no tenía respuesta ni solución a mi vida, y ya estaba frustrado y cansado, desesperado de vivir en mortandad, y me humillo, mi hermano, rápido así el Señor me restauró. El Señor me restauró rápido. El Señor no se tardó, mis hermanos. El Señor no se tardó. El Señor me restauró y me sigue restaurando todos los días y hasta que yo muera, mis hermanos. Gloria al Señor. Y eso que hizo en mi vida lo puede hacer para usted y para sus seres queridos. Si usted, así como el líder religioso, viene, también intercede como él intercedió por su hija y le dijo: Señor, salva a mi hija. Usted puede venir en esta mañana y decirle: Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija. Venga a los pies de Cristo. Ahí es donde está la salvación. Si usted está pasando por un momento complicado, venga a los pies de Cristo. Una enfermedad, una área financiera, cualquiera que sea su problema, yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Hoy en día aquí está la respuesta a su problema. Humíllese, mi hermano, mi hermana. Humíllese, no le cuesta nada. No va a perder nada, mi hermano, mi hermana, pero lo va a ganar todo en Cristo. Lo va a ganar todo en Cristo. No se preocupe qué es lo que vayan a decir. No se preocupen qué es lo que vaya a pensar. Preocúpese cómo lo vaya a ver Dios a usted. Es el único que nos debe de importar, cómo nos ve el Señor, no cómo nos ven los demás. Si entendemos y nos humillamos y creemos que venir a los pies de Cristo no hay lugar más alto, ahí es donde el Señor nos va a dar su respuesta. Pero hay que creer, mis hermanos. Hay que creer. Pónganse de pie. Muchísimas gracias, amigos de Facebook, por conectarse en esta mañana. Espero que esta palabra les haya sido de bendición. Espero que esta palabra les hable a sus vidas. Llévense este mensaje. Créale al Señor que a los pies de Cristo ahí está la respuesta. Si no pudo venir en este día, solamente el Señor sabe por qué no vino. Pero allí donde está usted puede hacer y tener un encuentro con su Señor, en donde usted pueda venir también a los pies de Cristo y encontrar respuesta. Dios me los bendiga.